estamos con las obras del Tren Maya saliendo de Playa del Carmen. Ya veis que esto va a ser por la parte de arriba, van a hacer una especie de puente. Y lo que ha repercutido eso en la salida de Playa del Carmen es que, bueno, los carriles ya los veis, son muy estrechitos. Podemos pasar dos carros. ¿Y ahora dónde vamos, chaval? Nos vamos a Cancún. Qué bueno. Pues camino de Cancún. Nos vamos a ir para allá. Qué bueno. Y nada, queremos grabar un desarrollo con Alejandro. Uno no, quizá dos. Y quizá alguno más. Son las 10 menos 5 de la mañana. Y espero estar allí, en la zona donde yo voy a grabar, que es un poquito antes de llegar al centro de Cancún, para las 10 y cuarto, no, 10 y cuarto no, las 11 menos cuarto, mejor dicho. Este cartel que veis ahí arriba, anunciado, tu vida a un nuevo nivel. Esas torres que veis, eso es lo que vamos a grabar. Ya estamos a 10 minutos de llegar a Vela Tower. Es el desarrollo que vamos a conocer, es impresionante. Está aquí en la misma carretera de Cancún a Playa del Carmen, un poquito a la izquierda. Y toda esa información os la voy a pasar en un ratito cuando lleguemos. Ya son las 10:37 de la mañana, nos quedan como 7-8 minutos sin llegar, aproximadamente. Estamos en la zona de Cancún ahora, pero la que está en la parte de fuera. Bueno, pues ahí tenemos otro cartel de Vela Tower, ahí a la derecha, arriba. Seguimos para adelante porque nos habíamos equivocado de salida. Es que vamos con el GPS, aunque estamos muy fácil de encontrar, no es problemático, pero es la primera vez que vas. Si quieres llegar, bien, son ahora mismo las 10:43, estamos a punto de llegar. Aquí en Cancún tienen que mejorar un poco el asfalto, en la entrada. Está bastante mal. Vamos a ver ahora si llegamos. ¿Ya estamos llegando, chaval? Ya. ¿Ahora qué hago? ¿Giro por aquí a la derecha para luego girar a la izquierda? No, es una rotonda, lo vas a ver. Y vas a seguir a la izquierda, no vas a... Entonces me pongo detrás de esta furgoneta. Está la avenida Bonaparte, es la que te va a la zona hotelera, a la derecha. Y nosotros vamos aquí a la izquierda, a esta zona, esta rotonda que tenemos aquí. Ella te dice embarcadero a Isla Mujeres. Acordaros que hay varios embarcaderos a Isla Mujeres. Uno está en la zona hotelera y el otro está en Puerto Juárez, me parece que se llama. El más importante es el de Puerto Juárez. Bueno, pues... Y aquí otra vez a la derecha. Y por aquí nos metemos. Ahí hay una gasolinera para que lo veáis. Lo estoy grabando un poquito así como se llega. Luego a lo mejor lo acorto un poco, porque a lo mejor se va a hacer aburrido llegar hasta el desarrollo. Pero si lo tengo grabado... A la derecha. Y yo creo que el desarrollo está aquí, ahí delante. Sí. Es una de las mejores zonas ahora mismo, porque tienes movilidad para todo. Y encima vamos a tener vistas a la laguna. Pues yo creo que hemos llegado, ¿es así? Sí. A ver dónde dejo el vehículo. Es este el desarrollo. Va a ser impresionante. Luego lo vais a ver cómo va a quedar. Voy a poner detrás de este carro que hay ahí blanco, porque creo que es el de Alejandro. Y aquí vais viendo cómo queda Vela Tower. Tiene unas amenidades estupendas. Alejandro está dando un recorrido por dentro de la obra. Eso es muy bueno porque nos va a venir con toda la información ahora mismo dada por el ingeniero, por las personas que están haciéndola. Muy importante, le tengo que esperar 5 minutitos aquí. Y no es fácil hacer un vídeo de un sitio. No es fácil hacer un vídeo de un sitio donde llega nuevo. Tiene la información pues técnica, la que te pasan, metros cuadrados, situación, cómo se ve, qué amenidades va a tener. Pero tú tienes que llegar al lugar, sentirte
verlo en verdad, cómo va a ser, cómo te sientes, y eso es lo que transmites al que quiere comprar. Estamos, como veis, en una de las mejores zonas de Cancún, donde veis que la calle es muy tranquila, el tráfico es relajado, y desde aquí vais a tener disponibilidad de bañaros, disfrutar el sol, el buen tiempo, de una barriada, pues digamos que es un poquito más alta de lo normal, no es una barriada cualquiera. Tenemos la entrada a la zona hotelera aquí al lado, por lo tanto la zona hotelera la tenéis a 5 minutos para llegar en carro. También tenéis lo que es el centro comercial Las Américas muy cerquita. Yo podría decir que estamos muy cerca del plan de la zona comercial Las Américas. Entonces, cuando tú tienes una ubicación que es tremendamente buena en una ciudad como es Cancún, que puedes disponer todo, y encima en tu propio departamento puedes disponer de unas amenidades de primera, con una amplitud de los departamentos increíble, como veis, lo vamos a conocer en un ratito y Alejandro nos va a terminar de explicar. Sí, me gusta mucho este desarrollo. Yo espero que os lo transmita igualmente en el vídeo, como si estuvierais paseando conmigo aquí. Es muy importante, por mi parte, transmitirlo así como estoy hablando. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Por ahí llega Alejandro, en breve nos va a comentar todo. Y así como va él, nos vamos a tener que poner nosotros también. Qué bueno. Pues ya os digo, Alejandro con la visita y como tiene que ser. Ahí. Hola Alejandro. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo te ha ido la visita? Bien, ya. ¿Es tan espectacular como cuentan de la Sí, Tower? el desarrollo es espectacular. Fuimos un poquito a prepararnos para poderles presentar el video de la mejor manera, con la información más certera, y estoy seguro que les va a encantar mucho este desarrollo aquí en Cancún. Sí, y otra de las cosas que les digo, no solamente es el desarrollo, sino dónde está ubicado. Ya he salido a la calle para que vean que tienen una zona residencial, se puede decir premium, aquí en Cancún. Estamos muy cerca de la zona hotelera porque enseguida llegamos a la zona hotelera en 5 minutos. Así es, tenemos Malecón de Plaza Las Américas también súper cerca con todos los servicios. Tenemos el hospital aquí también dando vueltita a la calle, entonces es un punto muy bueno y estratégico aquí en Cancún. Y luego otra cosa, una cosa que me ha sorprendido, ¿cómo se llama? Mi gerente, Juan Pablo Castro, ¿qué tal? ¿Cómo Juan estás? Pablo, ¿usted qué es aquí en la obra? Yo soy aquí el director comercial, yo ¿Qué? represento a Lemus Master Broker. Oye, ¿por qué habéis pensado en hacer unos departamentos tan amplios, tan grandes? Porque ¿qué metraje tienen los departamentos? Los departamentos, tenemos dos modelos. El modelo Garden House, que son 260 metros cuadrados, de los cuales son 168 metros de interior y 92 metros cuadrados de terraza. Y ¿Qué? a partir del segundo nivel tenemos el modelo Vela, que son 212 metros cuadrados, de los cuales son 188 metros de interior y 24 metros de terraza. Oye, me he quedado sorprendido que el primer modelo tiene 90 metros cuadrados de terraza. Así Eso es es. increíble. Se puede decir que es un departamento casi de Selvanova, en Borneo, pero lo tienes de terraza, ¿no? Prácticamente te podría caber un departamento de esos aquí. Es increíble. Oye, pues, ¿y por qué le dio al grupo Velas hacer unos departamentos en una zona premium de Cancún? Ajustar tanto el precio, porque de verdad que tiene un gran precio, y hacer ese tipo de departamentos tan amplios. Bueno, son departamentos muy enfocados al tema residencial y creemos que es un mercado que no se ve atacado debidamente aquí en Cancún. Oye, pues nada, yo Alejandro, encantado de grabar contigo aquí. No, y un placer recibirlos nuevamente y espero que más de alguno esté interesado. La verdad es que es una muy buena oportunidad de inversión y en una zona, como tú comentas, muy bien ubicada y con alta plusvalía.
Pues voy a parar un momento la cámara y seguimos hablando, ¿te parece? Claro que sí. Subir él y nosotros trabajamos con el Mira, Master es que Room. estamos acostumbrados a escuchar a Alejandro, pero voy a hablar contigo, con el director comercial, en el sentido de este terreno que estamos viendo, ¿qué metraje tiene? Mira, es un terreno de 1,5 hectáreas. En este terreno se van a construir 5 torres. Son 5 torres de 12 niveles, de 48 departamentos cada uno. Es decir, van a ser 4 departamentos por nivel. 2 departamentos que tendrán vista a Avenida Nizuc, que a partir del nivel 7 aproximadamente van a tener una vista hacia la laguna y hasta el mar, muy bonita. Y 2 departamentos que van a tener vista hacia Cabá o hacia la vista del aeropuerto. Oye, pues está impresionante esto. ¿Esto para cuándo está previsto que se entregue? Mira, Torre 1, que es dentro de la fase 1 de construcción, se va a entregar en febrero del 2023. Entonces vamos a tener una fase primera y una segunda fase. Así es. ¿Va a haber alguna diferencia entre una fase y la otra? Sí, mira, van a ser prácticamente los mismos departamentos. Hasta ahorita sí está el proyecto. En fase 1 se van a construir las primeras 2 torres que tendrán amenidades familiares en la planta baja. Ajá. Independientemente de esas amenidades familiares, vamos a tener amenidades para adultos en el rooftop de cada uno de los edificios, en donde van a tener acceso todos los departamentos del edificio. Oye, pues qué bueno es eso. Entonces, eso significa que cada torre va a tener una alberca arriba en el roof y esa primera fase va a tener una alberca familiar abajo, Así es. en las amenidades, y en la segunda fase van a haber 3 torres con otra alberca abajo. Así es, y con una alberca en cada una de las torres en la parte de arriba. Bueno, pues vamos a seguir con Alejandro. Sí, ¿Tú vas a terminar de explicarme todo? Vamos a dar el recorrido en el interior ¿Sí? para que lo conozcan, vean los avances y vamos a platicar a detalle sobre lo que es este gran proyecto aquí en Cancún. Bueno, pues muchas gracias por su Bienvenidos. explicación, gracias por todo. Adelante. Gracias, Pablo. Vámonos para allá. Vamos. Me voy con el gorrito, me voy Sí, como por tú, favor. Por equipado, me lo voy a poner. Y aquí estamos, en una obra importantísima aquí en Cancún con Alejandro. Así Alejandro, yo estoy contento, no, lo que sigue, porque estaba de viaje por México. Sí. ¿Te acuerdas que hicimos un vídeo explicando un distancia. poquito cómo iba a ser este desarrollo? Así es. ¿Sigue esa oferta que hablamos? Miren, tengo beneficios muy importantes y exclusivos para suscriptores de tu canal. Lo que les puedo decir es que ahorita es el mejor momento para comprar en este desarrollo. Es cuando vamos a encontrar el precio más barato y sí puede que le consigamos algún beneficio especial. Bueno, pues antes de seguir hablando de precios, ofertas y tal, vamos a conocer el desarrollo en sí. Ahora, la entrada la acabamos de entrar por allá nosotros, provisional, porque la entrada principal, ¿dónde va a estar? Mira, la entrada principal, Paco, ahorita nos dirigimos hacia allá. Va a ser ese portón, va a ser una entrada con acceso controlado, va a estar la caseta de seguridad. Estas van a ser las entradas y el circuito vamos a salir por la parte de atrás. Cada edificio, cada fase tiene su motor lobby, que es lo que lo vamos a conocer ahorita, que es como un área de recepción para los propietarios y donde va a estar la administración. Por un costado del motor lobby se encuentran los estacionamientos que tenemos para cada departamento. ¿Cuántos aparcamientos tenemos para cada departamento? Esto es algo muy importante, tenemos 2 2. por departamento. Así es. Pues claro que es importante, imagínate. Compras un departamento de 200 y pico metros cuadrados, que ahí cabe una familia numerosa, por decir algo, y nada más que tengas un carro, pues no, tenemos 2, ¿no? Tenemos 2. Esta es la parte de acceso, Paco, la que les comento. Por aquí vamos a ingresar. Aquí va a ser un motor lobby con gente de administración. Y aquí bajamos. Y aquí nos vamos a encontrar, Paco, con el área de estacionamientos de esta primer fase. Si gustan, Paco, vamos a conocerlos. Y ahí ingresamos directamente a lo que tenemos ahorita ya de avance de obra, Paco. Pues qué bueno, qué bien se ve esto, es impresionante. Una de las cosas que me dejó sorprendido el director es cuando dice que las plantas de abajo tienen unas 90 metros de terraza, ¿se puede decir? Así es, la verdad es que vamos a conocer ambos modelos. Ajá. No los tenemos todavía terminados al 100, pero ya para darnos una idea de los espacios. Mira, yo lo que quería adelantaros ya es que todo tiene su beneficio. Si estás en cierta planta para arriba, ves la laguna, el mar desde tu departamento. Y si estás en la parte de abajo, vas a disfrutar de las amenidades más cercanas, hasta de una terraza, y al mismo tiempo también puedes disfrutar de las vistas subiéndote al rooftop. Así ¿Sí? es, Paco. Esta va a ser el área de estacionamientos. Esto va a ser el estacionamiento, qué bueno. Así es, va a haber estacionamiento para 2 vehículos en batería. ¿Vale? Uno y atrás el otro. Entonces, este es el espacio para un departamento que perfectamente te cabe un vehículo aquí adelante y otro arriba. Tenemos 2 espacios. Con esta área, Paco, continuamos.
aquí van a estar los ascensores para que saliendo de tu estacionamiento ingreses a tu nivel de edificio. Oye, vamos a darle un seguimiento muy importante a este desarrollo. Vamos a irlo grabando cada mes y medio, aproximadamente cada 2 meses, para ver los avances. En este momento, la fase 1, que tenemos estas 2 torres que la están construyendo, Así es. ¿se va a entregar en qué mes? Se va a entregar febrero 2023. Ajá. Ahorita es muy buen momento porque aparte de que agarran el mejor precio, les podemos hacer un plan de pagos de aquí a diciembre. Claro, porque esto ya es una auténtica preventa. Esta es una preventa y como pueden ver, pues Grupo Velas ya lo conocen, es una empresa seria. Sí. Y que no se va a quedar sin el recurso, nada de eso. O sea, esto se va a terminar sí o sí y es una preventa segura y que les va a generar una muy buena plusvalía. En este momento que estamos hablando tú y yo, todavía hay disponibilidad en la primera fase con que puedo elegir si quiero la parte de abajo o la parte de Sí, arriba. tenemos ya un porcentaje vendido, Sí. pero aún están a tiempo de poder escoger prácticamente en todos los niveles. Porque bueno, estamos paseando por aquí, por lo que es la zona de estacionamiento. Ahí ya, para que se pueda ver los departamentos cómo van a ser. Sí, vamos a pasar a conocerlos. Aquí, Paco, va a estar los ascensores. Ajá. Aquí el ascensor va a subir para que llegar directamente al nivel donde está tu departamento. Oye, va a ser de 12 niveles, ¿no? 12 niveles. Las torres, cada torre. Van a ser 5 torres. En este caso, las 2 primeras se entregan, como has dicho, en febrero del 2023. Exactamente, así es. Bueno, pues ahora, ¿dónde vamos a ir? Tenemos también aquí, Paco, las escaleras. Sí. De momento vamos a subir aquí para conocer ahorita los 2 modelos que tenemos. Ok. Cuidado, sigue. Pues chaval, ¿cómo te sientes aquí dentro? Muy bien. Qué bueno. Otra pregunta, Alejandro, ¿vamos a poder volar el dron? Sí, sin problema. ¿Sí? Claro que sí, para que vean sobre todo las vistas. Qué bueno, porque el dron va a volar como a una altura pareja a lo que van a ser los 12 niveles para que vean las vistas. Ya, Aún estamos en obra gris, ya lo veis, pero solamente vamos a ir hasta esta zona donde está el showroom y donde podéis ver cómo van a ser los acabados. Voy a parar la cámara hasta... Ya nos encontramos ahorita arriba de planta baja en el primer nivel. Vamos a conocer lo que tenemos de avance ya en el departamento muestra del prototipo Vela, que son 212 metros cuadrados de construcción, 3 habitaciones, cada una con baño completo, y cuarto de servicio también con baño completo. Cuarto de servicio, en total serían 4 habitaciones. Lo que pasa que aquí en Cancún se da mucho el cuarto de servicios, ¿eh? Estos son los accesos. Este es un acceso, parte del departamento, pero por el área de servicio. Aquí hay una puerta y esta es la entrada principal. Entonces tú tienes todas las alternativas de ingreso. Aquí estaría la persona que te va a ayudar en la casa Exactamente. para que sea independiente la entrada al departamento principal, eso está claro. Aquí tenemos el área de servicio y aquí tenemos el área donde tú entras a tu departamento. Exactamente, Paco. De este lado estamos ingresando al prototipo Vela, Paco. Esto va a ser nuestra área amplia de sala, comedor, toda esta área. Y aquí va a ser el área de cocina. De este lado que va a ser una cocina. Vamos a ver la medida que tiene la sala comedor, ya lo veis, con una buena terraza ahí fuera. Sí, la podemos ir a conocer, Paco, para que veas. Algo del plus de esto que tenemos son las terrazas, son espectaculares, Paco. No, me estoy quedando impresionado, ¿no? Lo que sigue, ya lo veis. Y el área de cocina también es grandísima, impresionante. Luego me vas a contar cómo lo van a entregar. Ahora de momento vamos a grabar para que sepamos cómo es la distribución solamente. Podría tener su sala y aquí están las conexiones para su pantalla, Paco. Esta es un espacio, una sala muy amplia, con una muy buena pantalla y vamos a conocer la terraza que tiene acceso doble. Yo creo que dentro de 2 meses ya estará terminado para poderlo enseñar ya amueblado, decorado y equipado para que se puedan ver cómo quedaría la distribución, cómo quedaría pues todo, hasta el material que se va a emplear. Sí. Esto parece mármol, ¿no? Pisos mármol, así es, travertino. Oye, a mí me encanta este tipo de pisos. Los acabados aquí, Paco, son de primera. Sí. Como lo podemos ver en el tema de pisos, lo que va a ser carpintería. El equipamiento te vamos a ir platicando, se entrega prácticamente ya casi con todo listo. Ajá. Y bueno, la calidad y la garantía que tienen por parte de una empresa tan seria como el Grupo Vélez. Bueno, pues aquí tenemos la terraza, una de las terrazas. Esta terraza de aquí es de las normales de los departamentos cuando ya están a una altura superior a lo que es la primera planta, ¿no? Exactamente, Paco. Como puedes ver, una terraza muy amplia. Tenemos aquí lo que va a ser la protección de cristal templado y tiene salida desde la sala comedor o desde la recámara principal.
Porque la recámara principal la tendríamos ahí en esa parte. Imagínate esto, que en vez de ver la primera planta, se está, ¿a partir de qué planta se ve ya la laguna? A partir del 5.º piso. El 5.º piso. Así es. Imagínate tú tener aquí, lo que no lo podemos ver hoy, pero sí a través del dron. Ahorita con el son 12 niveles. 12. Así es. Entonces, Pues mira sí, qué terraza tenemos aquí, lo que puedes hacer en esta terraza. En cada departamento vais a tener una terraza así, a excepción del otro modelo, ¿no? así es, que es el planta baja. Esto van a ser jardineras. Ajá. Se les va a poner plantas de decoración muy bonitas, que va a lucir mucho. Y pues este terrazón, Paco, cabe una sala para 8 o 9 personas, aparte un pequeño comedor al exterior. Les quiero contar a la cámara, a los seguidores, el motivo por el cual me he adelantado a grabar aquí antes de que todavía esté preparado el showroom, por la oferta que tienen, que os puede ayudar Alejandro. Exactamente. ¿No la puede decir en cámaras o sí? No lo puedo decir en cámaras, pero ahorita por ser preventa les podemos conseguir un muy buen beneficio. Y a ustedes serán los primeros compradores en esta torre, serán los que tuvieran más plusvalía y obviamente los beneficios mayores. Entonces sí es una muy buena oportunidad de comprar ahorita, y aparte les podemos dar el plan de pagos hasta diciembre. Que es sin ningún tipo de interés. Sin interés, Paco. En caso de que les interese, ¿qué tendrían que dar? ¿Un apartado de cuánto? Así es, Paco. El apartado es de 200,000 pesos. Ajá. Se firma contrato con el 30% del enganche. El otro 40% lo dividimos de aquí a diciembre. ¿Sí? Y a la firma de escrituras en enero o febrero liquidas el otro 30%. Bueno, pues es un plan de pagos que es aceptable. Ya veréis que tiene un montón de metros cuadrados, que estamos en una zona premium, pero se ajusta muy bien al metraje cuadrado por el precio de la zona. Quiere decir que yo, para mí, cuando me diste el precio, cuando yo he visto otros precios en otras zonas, digo, está muy bien de precio. Y sobre todo por las amenidades también que estáis dando las personas que van a comprar acá. Exactamente. No nomás la zona, es lo que vas a vivir dentro de este departamento. Es un estilo de vida que vas a tener muy bueno. Y vamos a ir platicando ahorita de las distintas amenidades, que la verdad es que son únicas y con muy buenas, muy buen tema de vista. Y increíble vuestras amenidades para el grupo Velas, que trabaja diferente allí en Playa del Carmen, y aquí han decidido Así es. cambiarlo 100%. Bueno, pues aquí estamos en la terraza, preciosa, me encanta, ya lo veis. Y qué pena que no podamos grabar de más arriba para que pensaréis de otra manera. Alex, ¿a ti qué te está pareciendo? Muy guapo. Muy guapo, que sí. Bueno, volvemos otra vez a la sala comedor, ya lo veis. A ver si ahora ya os hacéis una idea. Es impresionante desde este punto cuántos metros hay de aquí a allá. Luego la cocina, también lo amplia que es con la vista al comedor. La entrada que la tenéis ahí, que es bastante amplia la entrada, con una puerta más ancha de lo normal. Normal, así es. La cocina, Paco, van a ser de materiales de alta calidad. Barra de cuarzo blanco. Ajá. Con recubrimientos de nogal. Vamos a hablar ahora de la cocina. ¿Con Sí. qué va a estar equipada esa cocina? ¿Cómo se entrega? La cocina ya viene con electrodomésticos, como lo es la estufa, el horno de microondas, ya listo para usarse. Los acabados es la piedra de la barra, es de cuarzo blanco, y los gabinetes de toda la cocina es en tono nogal. Bueno, te refieres a lo que son los muebles de cocina, ¿no? Exactamente, y ya viene con los electrodomésticos. Total, que la cocina prácticamente la entregáis totalmente acabada. Totalmente acabada, lista para usarse. Así Qué es. bueno, impresionante. Y luego, sí, ahora estoy aquí en la sala comedor. Yo aquí ya, ¿hay algún equipamiento que me vais a entregar? ¿O Aquí. solamente para deslizar? Mira, viene todo el acabado. El departamento ya incluye lo que es aires acondicionados funcionando. Aquí tendremos entonces ya puesto un aire acondicionado, no nos tenemos que preocupar de ello. Así es. Tiene aires acondicionados ya funcionando, eso ya no hay que contemplarlo, ya va a estar listo. Su departamento ya va a estar enfriando, listo para usarse. Ya viene con los closets también, Ajá. con los canceles de baño. Prácticamente es comprar sus muebles y están listos instalando su departamento. Total, que te lo dan, que lo único que necesitas son los muebles y la decoración, ¿no? Exactamente, así es. No, y bastante equipación estáis dando para acomodáis allí en Playa del Carmen. Exactamente. Oye, pues lo estáis dando muy bien, me gusta. Y encima lo que estabas comentando, los acabados son de lujo, que no son material cualquiera. Eso también es muy importante. Así es, Paco. Oye, y lo que noto también que el techo va a ser bastante alto, ¿eh? Vamos a tener aproximadamente 2.95 piso de techo. Está muy bien. Que sea muy alto, no llega. No se siente tan apretada. Bueno, pues ya vamos a seguir el recorrido. Tenemos la puerta de entrada, tenemos la cocina. La cocina se comunica con el cuarto de asistencia, ¿no? Bien, vamos a ver el área del cuarto de servicio. Sí. Porque tú imagínate, tienes aquí tu área de servicio que te prepara la comida y tal, y no tiene que pasar para nada por la zona donde están las personas. Esto, Paco, será el área de lavado.
Este para es el área de lavadoras lavado. y cada uno, todo esto que es un espacio bastante amplio, área de lavado. Este sería el cuarto de servicio con su baño completo. Bueno, pues el cuarto de servicio tiene lo justo para que una persona tenga su cama, tenga su armario y el baño tenga su ducha y tenga lo necesario para una persona que venga aquí a vivir y trabajar. Y es algo padre porque dado caso que necesiten espacio, pues esta es una habitación más que pueden utilizar, o también para la persona que les pueda apoyar de limpieza, está todo equipado para que estén aquí. O en caso de que no quieras trabajar de esa manera, pues tengas un sitio de bodega donde guardar cosas, ¿no? Exactamente, o incluso está una oficina, digo, se pueden hacer ahí varias cosas. Bueno, pues es un extra que tenéis. Este departamento que estamos viendo, ¿cuántos metros cuadrados va a ser? Es el prototipo Vela, Sí. son 212 metros cuadrados. 212 metros cuadrados. Vamos a conocer, Paco, las 3 habitaciones, que cabe destacar cada una con baño completo. Muy bien. Entonces son 3 habitaciones. Voy a parar un poco por el ruido. Recámara principal. Alejandro, salimos de la sala comedor y nos encontramos con que al llegar a este pequeño pasillo tenemos 1, 2 y 3 recámaras, ¿no? Qué bueno. Esto de aquí sería a lo mejor un armario. Para blancos. Un cuarto de blanquitos, así es. Bueno, pues esta sería la sala, la recámara principal, ¿no? Esta es la recámara principal que conecta con la terraza Ajá. y que tiene un área de vestidor y baño impresionante, muy grande. Sí, porque lo trabajáis muy bien eso. Esta terraza, esta habitación. ¿Dónde estaría situado lo que es el closet? De este lado, Paco. Ah, sí, está dentro del baño. Está dentro del baño. Aquí cada habitación tiene su baño completo, que también es un plus. ¿Y ese rinconcito para qué sería, por ejemplo? Pues mira, ahí podrían poner un espacio como de armario, closet o repisas. Esto es parte de la vigueta estructural. Ajá. Ahí quedó con este recubrimiento, pero ese espacio se puede aprovechar. Pero sí que siento que es ancha, que es grande la recámara, ¿eh? Bastante amplia. La siento muy, muy amplia, muy cómoda, con mucha luz. Exactamente, y tienes acceso directo a la terraza, que es un punto importante. Y entonces aquí en el área donde está el baño principal, pues aquí tendríamos un gran closet, como está hablando Alejandro, el área de ducha y el área de baño, donde tienes que hacer tus servicios. Pues sí, esto cuando esté terminado va a ser impresionante. Es que se puede decir que el baño es tan grande como la recámara, casi un poquito menos, pero bueno. Muy cómodo. Ya lo veis, esto cuando esté acabado me va a gustar verlo. Y luego también aquí le van a poner tipo mármol en todo su acabado. Pues nos estamos adelantando a cómo va a estar esto cuando esté acabado. Cuando esté acabado ya lo vamos a hablar. Aquí nos encontramos con la segunda habitación, Ajá. también de muy buen espacio, con su baño completo. Bueno, pues vamos a verla. Me gusta mucho la ventana que tiene se ve con mucha luz que entra. Luego la recámara ya la veis, también se ve amplia, va a tener su aire acondicionado. Todas las habitaciones con su aire acondicionado se entregan. Esta parte se nota que va a ser la parte de donde va a estar el closet. Luego desde aquí me giro para que veáis la distancia y yo la veo bastante amplia. Y luego tendrías tu baño de tu recámara. Lo que veo que el baño también se puede entrar desde fuera. Tiene 2 puertas. Eso es... Eso es por si hay visitas, Ajá. también pueden tener acceso a este baño. Ah, está bueno. Eso es lo que me estaba imaginando. Pues es un gran baño, pero aquí puedes tener tu puerta, cierras y aquí nadie te molesta en tu habitación. Y si tienes visitas que vienen a la sala comedor, pueden utilizar este baño. Así es. Es una forma de ganar un espacio. Está bueno. Y nos vamos a la tercera habitación, Paco, que también tiene muy buen espacio y también con su baño completo. Bueno, como veis están trabajando para dejarlo esto lo más rápidamente posible en buenas condiciones. Todas las recámaras se ven con gran espacio porque el departamento, al ser de 200 y pico de metros, tiene suficiente espacio para hacerlo bien. Ahí donde está la mochila sería el closet y tenéis la entrada al baño. Y el baño, como bien lo resalta Alejandro, es un baño completo donde se va a equipar con mármol y va a quedar impresionante. ¿Qué te pareció, Paco, estas 3 habitaciones? Me pareció estupendo, grande, amplio, cómodo, elegante. Sí. Esto cuando esté acabado, como lo hacéis vosotros, me va a poner los dientes largos
Aparte tenéis muy buen gusto con los muebles que ponéis de decoración. Sí, la decoración la verdad es que se lucen los que nos apoyan en decoración de interiores y va a quedar todavía mejor. Si ya le está gustando así, terminado, la verdad es que va a ser un producto muy bonito, una propiedad muy padre. Bueno, pues este es el modelo Velas. Este es el modelo prototipo Vela, 212 metros cuadrados de construcción. ¿Y ahora cuál vamos a ver? Vamos a ver, desde aquí vamos a apreciar el área donde va a estar la alberca familiar. ¿Sí? Les voy a explicar dónde va a estar cada una de las amenidades y pasamos al prototipo Garden, que es el que está en planta baja. Ese es más grande aún. Ese por la terraza. Por la terraza, más Así que es, nada. Tiene 90 metros de terraza. Porque prácticamente el interior va a ser parecido a este, ¿no? Muy parecido, así es. Muy bien. Pues vamos allá. Voy a parar un momento la cámara. Una pregunta interesante aquí a Alejandro. ¿Qué le has preguntado? Que si el de abajo, que tiene tantos metros cuadrados de terraza, va a ser más caro que este. Sí. Y Alejandro, ¿qué es lo que pasa con eso? A ver, cuéntame. Lo que pasa es que el prototipo Garden House, que son las plantas bajas, es un prototipo de 260 metros de construcción, pero de los cuales 90 son de terraza. Ajá. Entonces realmente tienes más terraza, el espacio interior es un poquito más pequeño, pero muy parecido a este modelo Vela, que también lo vamos a conocer. Entonces, la persona que quiera terraza, que quiera jardín, Pues, la planta baja y puede encima ser. le va a costar un poquito más económico. Exactamente, el más barato es Garden House, y de ahí los precios van subiendo gradualmente conforme subimos de nivel. Ah, pues eso también es importante saberlo. Vámonos a otro sitio. De este lado, por favor. Voy a dejar el estudio, bueno, el departamento. Nos estamos acercando a esta parte de aquí. Y a esta parte nos acercamos porque están las amenidades del área familiar, ¿no? Exactamente, Paco. Las que están en la planta baja. Porque luego lo del roof no las vamos a poder subir ni verlas porque todavía no está hecho. No hay pero nada. se las La va- torre todavía no se ha levantado hasta la última planta. Exactamente. Toda esta plancha, esta losa, va a ser el área familiar, Paco. Vamos a tener de este lado una pequeña casa club con área de asadores. Va a estar la piscina y al final las canchas de pádel. Todo eso lo tenemos en fotografías. Tenemos el render. Acá va a ser un área infantil de juegos donde está la vegetación. Y por el lado hacia la derecha, un pet park. ¿Un qué? Un parque para mascotas. Ah, qué bueno, también eso. Habéis pensado en todo, ¿eh? Esto va a ser el área familiar. Y hablando de amenidades para adultos que también van a estar increíbles, en el roof vamos a tener una piscina con vista a la laguna, a la zona hotelera de Cancún. Va a haber un skybar, va a haber también un gimnasio, vapor y un spa. Oye, pues está impresionante, ¿eh? Impresionante, no, lo que sigue. Oye, y cuando escucho todo lo que va a tener, el mantenimiento, ¿en cuánto va? ¿Está calculado ya? Está calculado sobre 28 pesos por metro cuadrado. 28 pesos. Metro cuadrado me supone a mí que es $1 casi medio. 1.5 dólares por metro cuadrado. Acuérdate que en desarrollos como este en Playa del Carmen, se está pagando de 2,5 a 2,8 dólares metro cuadrado. Así es, estamos por debajo del promedio y con amenidades extras que a lo mejor no las tienen en otro lado, como es el spa y en la cantidad de oficinas. Pero he parado porque estaba con la sierra y no podíamos hablar. Pero bueno, a mí me queda impresionado porque mira el espacio que tenéis. El espacio es muy grande, muy amplio para las áreas comunes, las áreas de amenidades comunes. Es impresionante. Más luego el espacio que tenéis ahí a la derecha, como ya has contado. Y el mantenimiento que se va a pagar no es tanto. Está muy bien. Así es un mantenimiento competitivo, considerando que vas a tener un motor lobby, vas a tener seguridad privada, el spa, las piscinas, la cancha de pádel, el gimnasio, los ascensores que van a estar muy padres, van a ser para 13 personas, entonces se me hace un precio bastante bueno y consideren que este es un desarrollo. Y la vigilancia 24 horas que tenemos está muy bien, muy bien. Así es, Paco. Pues ahora, ¿a dónde vamos? Vamos a conocer el modelo planta baja, que Sí. es el modelo Garden House. Pues ese modelo es muy importante para las personas que queréis o tenéis una persona mayor o que queréis un poco de terreno. Es importante que le prestéis atención. Yo creo que el metraje cuadrado que os va a dar también es muy bueno para una familia numerosa y al mismo tiempo que tengáis pues, animales o tengáis ganas de salir al patio. Vamos a conocerlo. Impresionante el avance de esta obra porque empezó a construirse en noviembre, ¿no? En noviembre empezaron desde ceros, con movimiento de tierra, cimentación, y pues ya va bastante adelantado, Paco. Y hay 100 personas aquí trabajando en este Así momento, es, ¿no? una cuadrilla interesante y que trabaja muy bien. Ahora vamos a bajar a la planta de abajo con un ascensor de aquí de la obra que hacen para el personal, porque por las escaleras que hemos subido han puesto ahora ya otras cosas y vamos a bajar por aquí. Pues este ascensor es el que vamos a utilizar
Vamos a utilizarlo para poder bajar a la planta de abajo. ¿Vas a bajar más andamio? Más de eso. Trabaja de ascensorista, ¿no? Aquí cuidando de que nadie tenga ningún problema. Qué bueno. Ahorita van a hacer eso, oye. Para abajo, por favor. Bueno, pues hasta este... Gracias. Le acabamos de preguntar que hasta qué planta está edificado de momento. Me dice que hasta la sexta planta. Si pudiéramos sacar la cámara para que veáis que desde ahí ya se va a ver algo de la laguna o del mar, no sé. A ver qué vistas tenemos, ¿no? ¿Qué vista puede haber, Paco? Vamos ahorita a conocer el modelo planta baja Garden House, Sí. que tiene 260 metros de construcción y 92 de terraza. Bueno. Vamos a subir por aquí. Es que por la... Estacionamientos. Sí, estamos otra vez en el estacionamiento y vamos a ver el modelo, que el interior es un poquito más pequeño, pero el exterior es muchísimo más grande. Nada que ver con la otra terraza. Si a alguien le interesa una terraza amplia, 90 metros cuadrados de terraza, es impresionante. A ver, yo no sé cómo explicarme, pero las dos opciones son válidas. ¿Qué? En vez de subir, ¿por qué no grabo con el dron? Sí, pero quiero hacer las dos cosas para que vean de verdad desde el mismo edificio cómo es la vista y con el dron cómo sería más arriba también. Este, Paco, sería el modelo Garden House. Esta es la entrada del pasillo principal. Ajá. Cuando te estacionas en el motor lobby o te bajas, hay una escalera por donde aquí vas a ingresar. Estos dos departamentos y esos dos son los que tenemos como plantas bajas, que es el modelo Garden House. Vamos a ingresar a este. Espera un momentito que me voy a situar, que yo me he perdido, de verdad. Tú lo ves muy fácil, pero no es tan fácil, ¿eh? Voy a parar la cámara. Alejandro, vamos a ver, tú me has dicho el motor lobby, yo eso no lo entendía. Tenemos el acceso de seguridad y aquí va a haber como una especie de lobby, como si fuera un hotel. Exactamente, vamos a tener un motor lobby donde va a haber recepcionista Sí. y va a estar el personal de administración. Esto, Paco, esa estructura que se alcanza a ver es la caseta de entrada. Sí. A un costado está el motor lobby. Ajá. Por el motor lobby accesas y vamos a tener este pasillo. Todo este pasillo va a estar arbolado, va a ser como un paseo en la jungla. Tú caminas directamente y topamos el acceso a los elevadores que están aquí al centro. Ah, por aquí tenemos acceso. Eso significa que yo me voy al aparcamiento, dejo el carro en el aparcamiento, pero a mi familia la dejo aquí La puedes dejar aquí, así es. y ellos suben ya directamente al departamento. Exactamente, pasan por el motor lobby, todo este sendero que se va a decorar muy bonito, va a haber vegetación, va a estar muy padre. Y llegamos al pasillo central donde están los ascensores. Y otra cosa importante que me dijiste, imagínate que tiene visitas, vienen en taxi, por lo mismo, Sí. el taxi los deja aquí y ellos ya automáticamente llegan acá, llegan a la zona de ascensores, o si estás en la planta baja, pues a tu vivienda directamente. Así es como está distribuido, Paco. Bueno, pues vamos a conocer ese departamento que se llama, Garden House. vamos al Garden House. Esto sería la entrada donde entran todos. Y en esta entrada, pues nada, me imagino que un poco decorada, un poquito así. Va a haber muy buena decoración. Aquí a mano izquierda van a estar los ascensores. Ya subes si estás en un nivel superior. Y estas son las entradas A los departamentos. hacia los departamentos. Yes. Entonces ahora vamos a conocer, imaginemos este departamento, porque este departamento está menos construido que el anterior que hemos visto. Exactamente. Entonces vamos a imaginarnos cómo estaría distribuido. Aquí ya veis lo amplio que es. 160. 160 de interiores, Ajá. 168 y 92 de exterior, terraza. Bueno, pues aquí tendríais las 3 recámaras con su baño completo, Exactamente. la cocina, la sala comedor. Y lo impresionante de este departamento, porque ya hemos grabado lo anterior, más o menos cómo queda distribuido, un poquito más pequeño pero muy parejo. Aquí lo importante es ver cómo quedarían las terrazas. Exactamente. ¿Estas terrazas se van a entregar con suelo así o con tierra o cómo? Se les va a poner un tipo de piso como el que está en el pasillo de entrada principal, que va a ser cerámico. Va a tener un piso. Entonces, ¿de qué constan esos 9 metros cuadrados? Es toda esta área y dando la vuelta también. Todo esto es propiedad de la persona que se compre aquí. Y hasta donde termina el departamento que están estos billetes. Sería esta no, a la siguiente, Hasta ¿no? La siguiente, así es. Pues todo este espacio, todo eso de aquí cuando esté acabado, es vuestro. ¿Qué haría una persona con esta terraza? Aquí puedes hacer un área de grill, puedes poner jardinería, incluso aquí puedes poner pasto, o sea, está planeado para que sea un área para disfrutar. Puedes poner sombrillas, camastros. Esta es tu área y tú la diseñas como mejor te convenga, como más te guste. Bueno,
Así quedaría la vista hacia arriba, estarías tranquilo. Y aquí en esta parte, en esta parte que antes lo has hablado, las amenidades, ¿qué es lo que habría aquí? Al fondo va a ser un área infantil, ¿Sí? con juegos didácticos para niños, y esta área un pet park Para los perros. para los perros. Recuerden que aquí van a tener una barda más o menos como de 1,90 a 2 metros. Ajá. No se va a ver por allá. Bueno, pues es muy importante lo que has dicho del área para los animales, las mascotas, Sí. porque así andas a la idea de que aquí no hay ningún problema si tú tienes una mascota para tenerla en Es casa. pet friendly, así es, siempre y cuando se sigan el reglamento, ¿no? El tema Oye, de- cuando digas si siga el reglamento, ¿qué significa? Todavía no tengo el reglamento definido, pero sí hay reglas de convivencia generales en el tema de mascotas. Es que no las puedes sacar a pasear sin correa y obviamente recogiendo todos sus desechos. Bueno, pues es algo muy normal lo que estás diciendo, no es nada de especial. Es algo que la educación siempre te lo lleva a la cabeza. Bueno, pues aquí ya veis el departamento, no es pequeño, ¿eh? No está distribuido, se ve bastante amplio, no tiene nada que envidiar desde arriba, pero tiene una terraza bastante más amplia. El cliente decide, quiero planta baja o quiero más arriba. Aquí es un poco más económico y según vamos subiendo de planta van siendo más caros Exactamente. en el otro modelo. Exactamente. El más caro, pues cerramos con el roof. El Bueno. roof del piso. ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos ahora? Pues mira, Paco, podemos ver el tema si nos dan chance de grabar en la parte de arriba. Ajá. No hemos hablado de un tema bien importante, Paco, que es el tema de los precios iniciales. Los precios iniciales. Así es. Es que muchos se quejan de que no damos precio, pero se tienen que acordar que están viendo la construcción en este momento de la construcción. Si este vídeo lo ven dentro de 2 meses, esos precios pueden haber cambiado, dentro de un mes. Exactamente. Siempre tienen que estar preguntando, en el momento que preguntan, qué precio hay actual. Así es. Por comentarlo de una vez, Paco, todo esto que vimos, los departamentos al día de hoy, que es 21 de enero Ujú. 2022, lo encontramos precios bases desde 7 millones. 7 millones sería este, por ejemplo, que es el más económico. Exactamente, ya me contactan directamente y les voy a enviar lista de precios departamento por departamento y vemos también en qué los podemos apoyar del tema de promociones. Platíquenme, contáctenme a mí directamente y les conseguimos el mejor precio y el mejor beneficio. Bueno, habéis escuchado que el tema de promociones también os puede apoyar. Quiere decir eso que los 7 millones se puede convertir en alguna ayuda más con la promoción que os pueda hacer. Así es. Acordaros, estáis viendo este vídeo en Paco en Riviera Maya. Si no le llamáis a Alejandro o a mí, nuestro trabajo pasa desapercibido. Es muy importante y aparte Alejandro tiene, por suerte, por parte de la empresa un apoyo al canal. Entonces hay descuentos que son adicionales que él los puede sacar. Es otra forma de decir, vamos a apoyar a Alejandro, porque hace un trabajo impresionante, ¿es así? Exactamente, y la verdad muy agradecido con todos ustedes. He tenido la oportunidad de conocer grandes personas a través de tu canal, Paco. Sí. Que primero son clientes y ahora son amigos. Ajá. Y la verdad es que estoy muy contento por eso. Y créanme que les vamos a dar la mejor atención, el mejor seguimiento y las mejores alternativas posibles para que puedan comprar, en este caso, el departamento en Vela Towers, si es de su interés. Va a ser un placer atenderlos. Yo voy a confesar una cosa que pasó ayer, justamente ayer, no voy a decir el nombre de la persona, pero muchas gracias por la confianza que me tienen a mí, porque estaban tratando con Alejandro, iba a hacer el apartado y le dijo a Alejandro, no hago el apartado hasta saber la opinión de Paco, quiero escuchar a Paco, y yo le dije simplemente, Alejandro ha cerrado conmigo más de 25 ventas aquí, todos los clientes están contentos, todos me han dicho que están muy contentos del trato que han recibido, de cómo les ha apoyado, y por lo tanto, por mi parte, cierro los ojos y trata con Alejandro lo que tengas que hacer. Esa persona a las 2 horas ya cerró lo que es el apartado, ¿es así? Exactamente, y muchas felicidades. Gracias. A la persona que compró en Coto 9. Ajá. Aprovechando, Paco, la otra vez me encargó uno de nuestros suscriptores un saludo. Sí. Es el señor Julio Sleman. Ah, sí, les Chile. lo mandé. Les mando un saludo a usted, a su esposa, como se lo había prometido. Muchas gracias por su inversión, por confiar en nosotros. Y les mandamos un fuerte abrazo desde acá del Caribe mexicano. Yo te lo mandé desde la paella, desde dentro del mar, desde mi oficina, Julio Sleman, pero no solamente a Julio, si hay tantos seguidores tan buenos, de verdad. Muchas gracias por todo. Sí. Bueno, pues ahora, ¿qué podemos hacer, Alejandro? Ahorita vamos a ver el tema del elevador, ¿Sí? para ver si nos pueden dejar subir al piso más alto. Ujú. Y Alex creo que va a volar el dron también para simular las vistas. Ok, Un tema nomás que con lo que voy a cerrar, Paco. sí. Tenemos 4 departamentos por nivel. Aquí, de este lado, los departamentos tienen vista a Nizuc, a lo que es la laguna, zona hotelera. Estos dos de aquí
y estos dos de acá tienen vista a la avenida Cava. Total, que dos tienen vistas al mar y la laguna, por decir algo, Así y los otros tienen a la ciudad. Exactamente. A una parte de la ciudad que es bonita y es hermosa. Se ve muy arbolado, también está muy bien. Ahorita los precios para las dos vistas son prácticamente los mismos, entonces están en un muy buen momento para poder escoger. Ok, pues vamos para allá. ¿Dónde está el elevador? Acá, perdón. Entonces desde ahí no vamos a ver vistas a la laguna, ¿no? No, probablemente no. Yo recomendaría volar el dron. Entonces sí, entonces no vamos a subir. Es que yo pensaba que el elevador podíamos tener vistas a la laguna, pero no la vamos a tener porque en esa zona de allí donde está el elevador es la parte interior de Cava. Pues chaval, te toca tu trabajo. ¿Para qué has venido aquí? Aparte, para aprender, que te necesito. Acuérdate que en 1 año y medio aproximadamente ya vas a poder trabajar con Alejandro. Que necesito ese inglés, que necesito esa sabiduría tuya también, joven. Pues ahora ese dron nos va a dar unas pistas impresionantes. ¿Te parece? Claro. Ahí está Alex con el dron, qué bueno. Aquí estamos con el director de ventas y tal. Pues ahí va el dron. Se va a ir a mitad de la calle. Desde la mitad de la calle nos va a enfocar lo que es la entrada. ¿A que sí, Alex? Y la estructura del edificio. Y no solo eso, aquí en la espalda mía, ahí ya tenemos lo que es la zona donde está la laguna, donde está el mar. Para que veáis lo bien situado que está esto. Y no solamente eso, sino que ahora, en este momento, cuando yo pare, os voy a poner los renders de cómo va a quedar esto acabado después. Es impresionante los acabados que van a hacer. Y aparte, el grupo Velas, cuando yo he grabado con ellos, lo veo mejor el acabado que las fotos que me envían. Ahí están hablando. Y me estaba diciendo también aquí el director que empezaron, como antes hemos dicho, en noviembre, y que es muy importante que vengamos a ir grabando los avances de obra porque enseguida van subiendo de nivel y en breve la segunda fase. Y lo mejor de todo, que me acaba de decir cuándo va a estar estos departamentos de muestra terminados, y va a ser a primeros de febrero, pero yo para que estén totalmente acabados voy a venir a mediados de febrero a grabaros otra vez cómo se van a entregar esos departamentos, los dos tipos de departamentos. Qué bueno tenerlos aquí. Yo espero que os sintáis cómodos. Esta es la oficina de Vera Tower, donde podéis firmar los apartados. Oye, Alejandro, en caso de que yo venga con un cliente o te llame y vienes con el cliente que quiere ver la obra en vivo y quiere hacer el apartado luego, aquí podéis arreglar todos los papeles sin necesidad de más molestias por parte de ellos. Aquí podemos hacer parte del proceso, lo que es la firma de documentación, y ya el tema del apartado lo podemos hacer, parece que en Aldea Serena, porque es la misma cuenta. Sí, así es. Con tarjeta o transferencia. Muy bien. Sí. Pues comodidades para todos, para que veáis que podéis llegar, verlo en vivo. Y según vaya avanzando la obra, pues ya irá cambiando el tema y ya se podrá ir cambiando ese tema. Ahora mismo sería así como estás comentando, lo que sí. Yo estoy muy contento de venir aquí a grabaros. Ya sé que hago los vídeos a veces un poco extensos, pero yo considero que es muy importante que sintáis que estáis aquí, que estáis viendo la obra. Ahora Alex nos va a dar pues unas vistas impresionantes. Alex, ¿también te vas a quedar parado más o menos a la altura que va a terminar la torre para que vean las vistas? Yo voy a salir otra vez fuera a la calle, porque es importante también sentir cómo sería en la zona donde tú vas a estar, donde vas a vivir. Porque, como dijo Alejandro, esto lo puedes utilizar, sí, para renta vacacional, lo puedes utilizar para lo que tú quieras exactamente, pero mucha gente que compre aquí va a ser para vivir. Estoy seguro de ello. Y los precios que ha dado, desde 7 millones de pesos, son 350.000 dólares aproximadamente. Pero habéis escuchado el metraje, habéis escuchado todo lo que os dan. El mantenimiento también, que es excelente. Yo creo que está muy bien para la zona donde estamos hablando. Ahí tenemos la carretera principal, donde están pasando esos autobuses. Ya lo estáis viendo. Y sin embargo aquí qué tranquilidad. No hay prácticamente ruidos. Muy tranquilo. Me quedó por preguntarle algo. Porque esta primera fase se entrega en 2023. La segunda fase, ¿cuándo se entregará? Yo creo que en el 2024. Pero vamos a verlo. Son 3 torres más que se irían de aquí a aquí. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Ya me gustaba cuando me mandaron los renders y cómo iba a ser el desarrollo. Y ahora me está gustando mucho más. Y encima son 12 plantas.
Alejandro, la segunda fase, ¿para qué fecha se van a entregar? ¿O el director? Todavía no lo tenemos programado, pero les daremos la fecha tan pronto la tengamos. Yo, como sois vosotros de rápido, yo ya aventuré, digo, si esto lo entregan en el 2023, la segunda fase no me extrañaría que lo entregaran en el 2024. ¿En qué mes? No lo sé. No lo dudo, pero no quisiera darles una fecha y quedarles mal. Entonces, cuando tengamos una fecha establecida, se las haré saber con gusto. Qué bueno, Sí, ahora porque... lo que tenemos a la venta es sobre la primera etapa y estamos contemplando entregas en febrero de 2023. Pues está muy bien. Y lo bueno que tenemos ahora es que tienen disponibilidad de todo lo que necesiten en esa zona. Así es, tenemos Así una muy es. buena disponibilidad. Así que vamos a trabajar esa zona y después trabajamos con la segunda. Exactamente. Qué bueno. ¿Y cómo te va el vuelo, chaval? Bien, ¿Qué tal se ve la laguna y el mar? súper bien. Qué bueno. ¿Estás a una altura pareja como que haría la planta 12? Lo hice, sí.
Que está bajando el dron, ahí está. ¿Cómo te ha ido el vuelo, chaval? Bueno, pues aquí comprando en preventa, acordaros, por tener la hora gris, tenéis una plusvalía tremenda. Comprando ahora, imagínate cuando se entregan el cambio de valor que tiene, acordaros de ese tema. Si ahora hemos dado un precio, cuando esto esté entregándose ya para vivir directamente, olvidaros de ese precio. Es una plusvalía muy buena la que vais a tener. Así que por eso algunos inversionistas compran en este momento sabiendo lo que va a ocurrir cuando esté terminado. Y con estas amenidades que tienen, todo lo que te están entregando, ellos tienen mejor precio que otros desarrollos por acá, que pueden ser muy parecidos, pero no tiene todo lo que este tiene. Y tantos metros cuadrados como está ofreciendo. Así que yo creo que es una buena oportunidad de compra para un inversor o para una familia que quiera vivir aquí en la zona de Cancún. Pues ahí están hablando. Yo creo que me voy a ir ya al siguiente desarrollo. Vamos a ver qué pasa, qué hacemos. Alejandro, ¿qué hacemos? ¿Despedimos ya? ¿Despedimos el tema? Muchas gracias por el gorrito. Reiterándole muchas gracias a todos los que nos van a ver en este video. Gracias por su preferencia. Y vamos a estar aquí a sus órdenes para el tema de información, cotizaciones, cierre. Estamos para apoyarlos en todo ese aspecto. Muchas gracias a Juan Pablo, que nos apoyó también aquí en las facilidades. Encantado. Para grabar para todos ustedes. Y gracias a ustedes, Paco y Alex, por la visita. Gracias. Pues nos vemos aquí mismo a partir de mediados de febrero para enseñarles cómo ha quedado ya el showroom. ¿Te parece? Muy bien. Gracias. Nos vemos, Alejandro. Adiós, Juan Pablo. Nos vemos. Chao. Oye, Alex, ¿qué te parece si nos vamos a la zona hotelera y volamos un poquito el dron para que vean cómo está la zona hotelera, el mar? Y yo también quiero grabar allí y luego nos vamos a otro sitio. ¿Te parece bien? Claro. Bueno, pues estamos muy cerquita de la zona hotelera, por lo tanto vamos a agarrar el carro, que lo tenemos por aquí, y allí nos vamos.